Bienvenidos nuevamente a una sesión de etimologías y hoy día vamos a tratar los principales étimos grecolatinos con la letra N. Acompáñame entonces y que empiece la diversión. Bien, el primer étimo que vamos a tratar hoy día es naf, nafes, naf. Hoy luego también se derivó a afe, naf, nafe o afe. Recuerden que muchas palabras sufren cambios en el transcurso del tiempo, ¿no? Naf o afe significa tacto. El tacto es un sentido general, ¿ya?, que se puede percibir por diferentes partes del cuerpo, sobre todo la piel, en diferentes distribuciones, en una zona más que otra. Entonces, naf o afe es, muchachos, tacto. Vamos a ver unos ejemplos. Profesor, ¿qué cosa es anafia? A tal altura, jóvenes, ustedes tienen que saber algunos trastornos cuando hay ausencia de los sentidos. Por ejemplo, la ausencia del olfato, anosmia. La ausencia de la visión, anopsia. La ausencia de la audición, anacusia. La ausencia del gusto, ageusia. Y la ausencia del tacto, anafia. Anafia. Usted sabe muy bien que es un prefijo que significa ausencia. Sin, nafia, nafes, tacto. La ausencia del tacto. Generalmente la anafia se da cuando hay una lesión en los nervios, en las raíces nerviosas, sobre todo la parte posterior, cuando nacen por la médula espinal. Cuando hay una lesión en esa zona, la persona pierde justamente la sensibilidad al tacto. Algunos lo toman como un sinónimo relativo de anestesia. Recuerden que anestesia es la pérdida de la sensibilidad, pero la sensibilidad implica varios estímulos: tacto, presión, dolor, temperatura, etcétera, ¿no? Eso es la sensibilidad. Anestesia es más general. La anafia es más específica, relacionada netamente al tacto. Bien, profesor, ¿qué significa afefobia? Afefobia con H. Recuerden, jóvenes, que nafe o afea, también afe. Afe, tacto. Fobia, repulsión. Hay personas que sufren de afefobia. No quieren que lo toques, ¿no? No me toques, no me toques. Fobia a ser tocado, fobia a ser palpado, ¿ya? Afefobia. Yo les recomiendo, jóvenes, que ustedes siempre repitan las palabras, porque eso su cerebro va retroalimentando, va haciendo conexiones y le va a ser más sencillo luego recordar, ¿no? Está mismo acá. Muy bien. Afefobia, afefobia. Continuamos, profesor. ¿Qué significa oxiafia? Oxiafia. Bien. El étimo oxi, que lo vamos a revisar también cuando hablemos con la letra O, viene justamente de oxis, que significa algo agudo, fino. Profesor, entonces, ¿qué es oxiafia? Es tener el tacto muy agudo, el tacto muy fino. Por ejemplo, hay personas que pueden diferenciar mediante el tacto relieves muy pequeños, tan, digamos, mínimos, minúsculos, que una persona normal no lo puede detectar. Las personas invidentes, por ejemplo, ellos desarrollan el tacto, ¿no? Ellos pueden palpar, inclusive en su monedero pueden diferenciar una moneda de 10, de 20, por el tacto. Pueden saber qué está escrito en un relieve de una moneda, porque tienen el tacto muy agudo, muy aguzado o muy fino. Eso, muchachos, oxiafia. Oxiafia, no se olviden. Viene de oxi, agudo, fino, con H, afia, que significa tacto. Bien, continuamos. A ver, narcóticos. Ese sí lo conocen ustedes, ¿no? Narcóticos. Tu amor es un narcótico. Narcóticos, algo que adormece, que duerme, que origina sopor. El sopor es un estado, digamos, previo al estado de coma, cuando una persona ya entra, pues, a un estado inconsciente, ¿no? Entonces, algo que adormece se denomina con el étimo narcóticos. Y de ahí vienen los fármacos narcóticos, de ahí viene la narcomanía. Hay personas que de forma impulsiva, ya obsesiva, consumen estos narcóticos. El narcotráfico, que significaría traficar, mover, ¿ya?, desplazar narcóticos. Ustedes van a escuchar de repente alguna vez en su vida profesional esta palabrita: narcolepsia. Narcoticus, sustancia que adormece, sustancia que duerme, sustancia que te lleva al sopor. Narcolepsia. Profesor, ¿qué significa lepsia? Lepsia, muchachos, significa crisis o ataque, ¿ya? Crisis, o también significa ataque. Entonces, ¿qué será, profesor, la narcolepsia? Un ataque irresistible al sueño. Narcolepsia, voy a repetir, es el ataque irresistible al sueño. Puede deberse a enfermedades del sistema nervioso central. En el tronco encefálico
nosotros tenemos un conjunto de neuronas en forma de redes, ¿ya?, que van a constituir la sustancia activadora reticular ascendente, más conocido como SARA. Una pequeña clasecita, ¿ya? SARA. Profesor, ¿qué significa SARA? SARA significa, muchachos, sustancia, ¿qué más, profesor? La que viene, activadora, bueno, que activa, sustancia activadora, ¿qué más, profesor? Reticular, porque es forma de red. Reticular son neuronas que forman como una red. La ascendente, porque está en todo el tronco encefálico y sube inclusive hasta el diencéfalo. Ascendente. Esta SARA, gracias a esta SARA, tú puedes estar en estado de vigilia. Profesor, ¿qué significa estado de vigilia? Despierto. Vigilia significa estar despierto, consciente de tu alrededor. Yo estoy despierto, me doy cuenta que hoy es de día, ¿ya? Gracias a SARA, conjunto de neuronas, sustancia activadora reticular ascendente que se encuentra en el tronco encefálico, ¿ya? Si esa SARA se altera, se lesiona, entonces yo no voy a poder despertar, no voy a poder estar en estado de vigilia y tendré sueño prolongado, irresistible. Eso es, muchachos, la narcolepsia. Una de las causas es justamente la inactivación de SARA. Hay, por ejemplo, un protozoario que origina una enfermedad llamada la enfermedad del sueño. Trypanosoma brucei gambiensis. Trypanosoma brucei. Ese Trypanosoma brucei, cuando entra al organismo, libera toxinas que bloquean a SARA y la persona para entonces durmiendo. Por eso se llama la enfermedad del sueño. Narcolepsia, ataque irresistible al sueño. No se olviden entonces, muchachos, lean más sobre SARA, que deben saberlo todos por cultura general. Continuamos. Naso, este facilito, naso. Naso con S, ¿eh? Naso. Nariz. Naso, nariz. Por ejemplo, para derivadas, esta estructura se llama el puente nasal. Los músculos nasales, los cartílagos nasales, los huesos nasales, todo naso relativo a nariz. El nervio nasal. Y entonces, cada vez que vemos naso relativo a nariz. ¿Qué es la nasofaringe? A ver, nosotros tenemos un tubo que tiene tres partes: parte superior, parte media y parte inferior. La parte superior de ese tubo, que se llama la faringe, es vecino con la nariz hacia adelante. Y por eso se le llama la nasofaringe. La faringe, que es vecina con la nariz, que colinda con la nariz. A ver, algunos ejemplitos como para ir conociendo por cultura general. Miren, muchachos, ven antes el después. A ver, le dejo unos segundos para que evalúen su ojo clínico. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma persona, antes y después. Profesor, en el antes yo veo que está más pronunciado algo, ¿no? Sus surcos más profundos, más gruesos, más toscos. Y en el otro están menos, ha rejuvenecido por lo menos unos 5 a 8 años. Existen muchas personas que tienen muy pronunciado este surco. Acá lo voy a hacer, miren, este surco. Ahí, ¿ven o no este surco? Profesor, ese surco tiene un nombre claro, muchachos. Porque ese surco va de la nariz al mentón. De la nariz al mentón. Por eso se llama, muchachos, surco naso, viene de nariz. Pero tú lo sabes. Naso viene de nariz. Geniano. Profesor, me suena geniano. Viene de genoi, que significa mentón. Mentón. Por ejemplo, cuando uno estudia el mentón o sinónimo mandíbula, sinónimo barbilla, va a encontrar unas espinas que se llaman las apófisis geni. Un músculo que se llama el genioglosso. Genioglosso, que va del mentón a la lengua. El genioideo, que va justamente del mentón hacia el hioides. Cuando vean en anatomía genioglosso, genioideo, etcétera, geni, mandíbula, mentón, maxilar inferior. Nasogeniano va de la nariz a la mandíbula, de la nariz al maxilar inferior. Porque también hay otro surco. A ver, ponle nombre a este surquito de acá. Algunos lo tienen muy pronunciado, ¿no? ¿Cómo se llama ese surco? Se llama, muchachos, el surco nasolabial. Nasolabial. Nasogeniano. ¿Ya? Acá estamos viendo entonces dos étimos, naso, nariz, y genio, pero viene del étimo anterior, genoi, y otro derivado, pero con G, genio, genoi, que es mentón o mandíbula. Bien, por eso que existen terapias, ¿no? La toxina botulínica, la inyección de colágeno, de ácido hialurónico. Y miren, y cuando decimos esto, a ver, miren, decimos esto, la inyección de colágeno. Profesor, yo he escuchado por ahí que se inyectan colágeno. Profesor, yo he escuchado por otro lado que se inyectan ácido hialurónico. Cierto, son rellenos naturales.
¿Saben por qué se llama colágeno? Geno significa origen. Cola significa pegamento. El colágeno es una proteína que si tú lo calientas origina un pegamento, ¿sabía o no? Entonces, el colágeno antiguamente se usaba para pegar afiches cuando no había aún el pegamento o la cola sintética. Se calentaba los tendones de la carne, es como chicles pegajosos, servía y salía el colágeno. Ácido hialurónico. Hialo significa, muchachos, recuerden, transparente como el vidrio. Es una sustancia acuosa, gelatinosa, miren, todo es por etimologías. Y se borra el surco nasogeniano y te disminuye unos 10 años. Así que ya sabes, ¿no? Estás aprendiendo, además de etimología, estás también aprendiendo, muchachos, algunas técnicas de rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento, significa repetir la juventud. Nuevamente etimología. Bien, seguimos. Nauta. Nauta, el que viaja. Navegante. El que viaja por las estrellas, por el cosmos, ¿cómo se llama? Astro es estrellas. Astronauta. El que viaja por las estrellas. Astro ya no hemos revisado ya, ¿no? El que viaja por el aire. El piloto. El que conduce un avión. Aeronauta. La aeronáutica. Aire. Aeronauta. Y hoy en día muchos usan este término, ¿no? Cibernauta. Cibernauta, muchachos, es el que navega en el espacio virtual, en las redes sociales. Es un término recientemente acuñado por los informáticos, haciendo alusión al que está, digamos, buscando información o el que está conectado en el mundo virtual. Cibernauta. Muy bien, continuamos. Natus. 5 natus. Natus, muchachos, significa nacido. Este es facilito, nacido. Natus es nacido. De viene natividad, relativo al nacimiento, y de ahí justamente se deriva Navidad. ¿Por qué se le puso Navidad? En honor al nacimiento del niño Jesús. Natalidad, la cantidad de seres que han nacido en una época. Vamos a ver algunas palabras derivadas. Este es facilito, miren. Neonato, neonato. Nato nacido, neo es nuevo. Neo, muchachos, es nuevo o reciente, ¿ya? Nuevo o reciente. Profesor, ¿qué es un neonato? Un neonato es alguien que recién acaba de nacer. Un recién nacido, recién nacidito, un nacido nuevo, nato nacido, un nacido nuevo, un recientemente nacido. Y aparece la definición etimológica. ¿Y cuál es la definición ya semántica? Ojo, neonato se define como al recién nacido hasta, ya un poquito más de formalismo, hasta el día 28. Hasta el día 28 es un neonato. O el primer mes, si gusta, ya redondeando, ¿no? A partir del segundo o tercer mes ya no son neonatos, simplemente pasan a la infancia. ¿Ya? Pero neonato en sí se considera desde el nacimiento, del nacimiento hasta los 28 días. Neonato. No olvidar, jóvenes, entonces ese término. Y ustedes van a ver también en diferentes capítulos de la psicología, de la biología, del verbal, esta palabra interesante. Innato. Innato. In, ¿qué significa? Recordemos, jóvenes. In significa dentro. In, dentro. Nato, nacimiento. Innato hace referencia a algo que se da dentro del nacimiento o con el nacimiento. Por ejemplo, decimos, ese niño ya ha venido con esa habilidad innata. ¿Qué significa eso? Que esa habilidad lo trae de nacimiento. Lo que no se trae de nacimiento, después de nacer, la persona lo puede obtener y eso se llamaría adquirido. Por eso, a veces las enfermedades se dividen en dos grupos. Enfermedades innatas, la que nace contigo, y enfermedades adquiridas que aparecen después del nacimiento. No se olviden. Entonces, innato significa, muchachos, algo que traes con el nacimiento. ¿Qué significa, profesor, no nato? A ver, tú deduces, está facilito, o sea, su mismo nombre lo indica. Miren, no nato significa no nacido. No nato significa no nacido. Voy a hacer acá un esquemita, ¿ya? No nato significa no nacido. A ver, supongamos que esta rayita indique el nacimiento. Esa rayita va a indicar el momento donde la persona nació. Nacimiento. Bien, dijimos que de acá para adelante se llama neonato. Pero esto se da, dijimos, hasta el día 28. ¿Listo? Y de acá hacia atrás, mientras no haya nacido aún, desde la concepción, profesor, sinónimo de concepción, fecundación, ¿ya? Desde la concepción, profesor, ¿qué es la concepción? La unión de del espermatozoide, ahí, y el óvulo. Eso es la concepción o fecundación. Desde ahí, desde esa concepción, ojo, desde esa concepción hasta antes de nacer, pero todavía no ha nacido,
Acá se usa ese término no nato. No, todo junto, todo pegado. No nato. Significa que no ha nacido aún. No nato. Y el otro es neo. No confundir. Una letra hace la diferencia. No nacido, recién nacido. Recién nacido, no nacido. No nato no solo se usa para designar a alguien que no ha nacido aún, sino también se usa para designar algún proyecto, alguna ley que está en borrador, por decirlo así, está todavía siendo elaborada, pero que aún no ha nacido. Ese es un proyecto no nato, o sea que ni siquiera aún se ha formado, ni siquiera aún ha nacido, ¿ya? Miren, en España hay algunos lugares donde adoran a este santo. Se llama San Román Nonato. Es su nombre, miren, interesante. San Román Nonato. Y es patrono de las embarazadas y parturientas. Así le ponen, patrono de las embarazadas y parturientas. ¿Por qué le pusieron San Ramón Nonato? Porque cuenta la historia que él nació del vientre, del útero de su madre, hora después o minuto después que ésta había muerto. O sea, cuenta la leyenda que la mamá de San Ramón murió y en ese momento, minuto después, le abrieron su útero por cesárea y lo sacaron. Por eso que lo tomaron como que es un nonato, porque no había nacido. O sea, no nació. Lo sacaron en esta etapa. Lo sacaron a la mala esa etapa, ¿no? Y por eso le pusieron San Ramón Nonato. Bien, muchachos, continuamos. Necro. Este es muy usado en diferentes ramas de la ciencia. Necro. Necro significa, jóvenes, cadáver, muerto. Necro. ¿Quién me escuchará sobre necro? A ver, vamos a ver algunos casos en particular. Necrofilia. Necrofilia. Esta es una fotografía de una película, ¿no? Donde se ve que uno de los jóvenes ayudantes abusa de un cadáver femenino. Entonces hay personas que tienen afinidad, amor, entre comillas. Pero más que afinidad y amor, es un desorden patológico, ¿no? Hacia los cadáveres. Eso se llama, muchachos, necrofilia. Necrofilia. Profesor, yo he escuchado hablar sobre la necropsia en los noticieros. Dicen, el cadáver va a pasar a la necropsia de ley. ¿Qué significará, jóvenes, necropsia? Ya facilito. A ver, necro ya significa muerto o cadáver. Opsia, a ver, ¿recuerdan qué significaba opsia? Opsia viene de ops, con PS. ¿Recuerdan? Rodopsina. Esto, muchachos, significa observar, analizar. Observar, analizar. Una necropsia es una observación. Recuerden que una observación no es solamente mirar. Observar significa usar los 5 sentidos y de forma detallada describir los detalles. Entonces, una necropsia viene a ser una observación o examinación de un cadáver. Observación, detalles, lo que estoy viendo, describo sobre un cadáver. Profesor, yo he escuchado también la palabra autopsia, dirás, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre necropsia y autopsia? Ajá, a ver, piensa, te dejo 5 segundos. Necropsia y autopsia. A ver, sencillo, miren. Van a encontrar ustedes en los diccionarios que es lo mismo. ¿Ya? En muchos diccionarios, necropsia, autopsia son sinónimos. Pero hay alguna ligera diferencia que vas a verlo en estos momentos. Miren. ¿Qué significa, profesor, necropsia? Necropsia significa, ya sabemos, examinar un necro. ¿Y qué es necro? Un cadáver o un muerto. Pero cadáver, ojo, de cualquier organismo. Ahí está la diferencia, miren. Organismo. Por ejemplo, los veterinarios pueden hacer una necropsia de un perro. ¿De qué murió? Murió de insuficiencia renal. Ajá. Un caballo murió bruscamente sin tener enfermedad previa. Le hacen la necropsia. Entonces, la necropsia es algo muy genérico. Examinación del cadáver de cualquier organismo. Pero, o sea, cualquier organismo nos referimos a este organismo de acá, a este organismo de por acá, a este organismo de por acá, a este organismo de por acá, ¿no? O sea, diferentes organismos, ¿no? Pero si yo quiero estudiar el cadáver de un ser humano, solamente quiero hacer el estudio de un ser humano, ya no de otras especies, por acá, ya no, del ser humano, a ese caso particular, ya te imaginarás, ¿no? Yo le llamo autopsia. Profesor, hágame recordar qué significa auto. Auto significa, jóvenes, a sí mismo. Auto. ¿Por qué le llaman autopsia a eso? Porque se supone que si yo voy a examinar un ser humano, ¿quién lo examina? Otro ser humano, ¿no? O sea, el ser humano examina el cadáver de otro ser humano. El ser humano examina el cadáver de otro organismo de la misma especie. O sea, un humano examina a otro humano. El humano se examina a sí mismo. Obviamente no es tu propio cadáver, pero es de tu propia
especie. Entonces, autopsia significaría examinar a sí mismo. Por eso que la autopsia es un caso especial de necropsia. ¿Ya? Ahora, si tú examinas un gato, no estás examinando a tu propia especie, por decirlo así, ¿no? Eso es una simple necropsia. Bien, entonces, esa es la ligera diferencia entre ambos. Continuamos. Uy, necrofagia. Necrofagia, ya te facilito. Necro, muerde, fagia, fagos. Fagocitosis, montón de fagia hemos visto. Comer cadáveres. Comer animales muertos. Muchos animales como los buitres, animales como las hienas, animales, por ejemplo, como diferentes insectos, se alimentan de cadáveres. O sea, no cazan. Esperan que los animales mueran para que ellos se alimenten. Es por su forma que tienen ellos ya de metabolismo, ¿no? Y su comportamiento. Entonces, cuando se alimentan de cadáveres, se llama eso necrofagia. Profesor, y el humano, también se ha visto que los humanos, por ejemplo, cuando a veces naufragan o cuando a veces se ha visto casos de accidentes, quedan varados por días, mueren sus compañeros y se alimentan del cuerpo de sus compañeros. También es un tipo de necrofagia. Pero recuerden, jóvenes, que cuando el humano consume a otro humano, eso se llama antropofagia. Más específico, ¿no? La antropofagia es un caso especial de necrofagia. Podemos inclusive hacer una analogía, ¿no? La necropsia es a cualquier organismo, la autopsia es al ser humano en especial. La necrofagia es comer cualquier organismo muerto. La antropofagia es un caso especial de alimentarse de cadáveres humanos. Bien, seguimos. Está interesante. Necrópolis. Polis. Hazme recordar, una cosa es poli, que es varios, poli, y otra cosa es polis. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Polis es, jóvenes, ciudad. Polis. Necro, la ciudad de los muertos. Profesor, ¿la ciudad zombie de las películas? No, porque esa es película, pues, ¿no? Necrópolis viene a ser, jóvenes, la ciudad de los muertos. En muchas culturas egipcias, en el Asia, en la misma América, han encontrado que a los muertos no lo enterraban dentro de la misma ciudad, sino construían, lejos de la ciudad principal, como ciudades o templos especiales para enterrar a sus muertos, lejos de la ciudad principal. Y se han encontrado muchos hallazgos fósiles, ¿no? Y esas ciudades, netamente de muertos, por decirlo así, donde enterraban a sus muertos, se les llama necrópolis. Y hay muchas famosas necrópolis que ustedes pueden indagar en la historia universal. Profesor, necrosis. Necro, muerto. Osis, muchachos, se puede tomar como enfermedad. Vamos a ver más adelante sufijo osis. A veces se toma como enfermedad o a veces se toma como condición también. Condición o proceso. Tiene muchos significados. Proceso. A veces se usa como proceso, a veces se usa como enfermedad. ¿Qué cosa es la necrosis? Puede ser proceso de muerte de un tejido o enfermedad que origina la muerte de un tejido. Miren, cuando una persona entra en estado de coma, es un estado muy peligroso. ¿Y por qué se llama estado de coma? Porque es una pausa en la vida. La coma representa una pausa. Cuando uno lee un párrafo, ¿no? Una pausa. Y luego que viene después de la coma, otra pausa ya más detenida, es el punto. El punto significaría la muerte. La coma es una pausa, digamos, antes del punto. Por eso que estado de coma, estado de pausa, y la muerte sería el estado de punto final. Entonces, cuando una persona está en estado de coma, sobre todo por una infección generalizada, una septicemia, la presión sanguínea baja, el corazón ya no late como debe ser, late con poca fuerza. Los vasos sanguíneos se cierran, le llega poca sangre a los lugares más extremos. ¿Cuáles son los lugares más extremos de mi cuerpo? Los dedos de las manos, los dedos de los pies. La sangre lleva oxígeno y nutrientes. Entonces, cuando estás en estado de coma, tu sangre no llega de forma efectiva a todos los lugares más lejanos. Y entonces empiezan a morir esos lugares. Mira, ¿qué pasa con los dedos? ¿Ves o no? De la mano y los dedos de los pies. Primero, a ver, de paso que hago un repasito, ¿ya? Hago un repasito. Miren, primero, le empieza a faltar oxígeno a los tejidos. Le empieza a faltar oxígeno. Y se evidencia eso. Tú vas, analizas el paciente y ves que sus dedos se ponen morados. Muy morados. Ya es un signo de preocupación. Dedos morados. Profesor, hágame recordar, la vez pasada
Se habló de eso. Sí, eso se llama, muchachos, cianosis. Cian, azul. Osis, proceso o enfermedad. Eso se llama, muchachos, a ver, recordamos acá, eso se llama cianosis. O sea, primero empieza con una cianosis. Esto se vuelve azulado, azul, morado. ¿Quieres ser más específico? Acrocianosis. ¿Recuerdan eso o no? Acro, lugares extremos. Acro significa altura o lugares extremos. Acrocianosis significa cianosis o, digamos, zona azulada, morada en los extremos, dedos de manos y pies. Eso es peligroso, porque si no se hace nada, pasan los días y de la acrocianosis pasa a una necrosis. Pasa a una necrosis. ¿Y qué hay que hacer? Como eso está muerto, no tiene sangre, no tiene glóbulos blancos que nos defiendan, las bacterias se empiezan a descomponer y si no se hace nada, las bacterias empiezan a pasar a la sangre y causan una infección y la muerte. Por eso, ¿cuál es la consecuencia de esta necrosis? ¿Veo acá o no? Amputación de los dedos y de la mano y de los pies. Y si eso avanza más, tienen que amputar la mano y los pies. No sé si ustedes jóvenes han visto alguna vez que personas entran al hospital graves, enfermas, en estado de coma y salen mutiladas las manos y los pies. Eso no es negligencia médica. Simplemente se ha hecho ese procedimiento de amputar para evitar que la infección avance porque esa persona ya probablemente sufrió de necrosis. Necro, no se olviden entonces, muchachos, necro, cadáver. Continuamos con el 7, nefelo. Muchachos, nefelo significa nube. Entonces, nefelomancia es el arte de adivinar a través de las nubes. El arte de predecir. Profesor, ¿qué es un nefelibata? A ver, recordemos, jóvenes, bueno, nefeli es nube. Profesor, hágame recordar qué significa el étimo bata. Bata, muchachos, es andar, caminar. Acuérdate de acróbata. ¿Quién es el acróbata? Acro es altura. Acro. Entonces, el acróbata es aquel que camina en la altura. Entonces, ¿quién es el nefelibata? El nefelibata es aquel que anda, que camina en las nubes. Obviamente, nadie va a caminar en las nubes, ¿no? Pero ese término significa así desde el punto de vista etimológico, pero sin embargo puede tener otro significado de acuerdo al contexto donde estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquel niño soñador que tiene ciertas ilusiones de aspiración de llegar a ser profesional, de repente quiere ser presidente de la República, podemos decir que es un nefelibata porque está soñando, caminando en las nubes de manera figurada, ¿no? Usando un lenguaje figurado. Entonces puede usarse también, muchachos, bajo ese contexto. Bien, continuamos entonces, Vamos a la número 8, este facilito, ¿eh? Nefro. Estamos con N aún, nefro. Reno es sinónimo, ¿no? Nefro, riñón. Y entonces la estructura, la unidad básica estructural y funcional del riñón se llama la nefrona. Nefrona, la unidad básica, no es una célula, sino es un grupito de tubitos que forman la orina en el riñón. Nefrosis, osis, enfermedad relacionada al riñón. Profesor, ¿qué cosa es la nefrectomía? Ya tú sabes muy bien. Nefrectomía. Ectomía, muchachos, ectomía, jóvenes, significa extirpación. Extirpación, ectomía, extirpación del riñón, nefro. Profesor, pero acá yo veo que hay un tumor, sí. Lo han sacado, sí. Removido. Y lo han suturado, sí. Rafia. Mire, tumor, oma. Corte, exéresis, ectomía. Sutura, rafia. Bien. Lo que vemos acá es una nefrectomía parcial, porque no se ha sacado todo el riñón, se ha sacado una parte del riñón. Porque también, jóvenes, existe, no se olviden, la nefrectomía total. Ahí sí se cortaría con todos estos vasos sanguíneos y se saca el riñón por completo. ¿Quién es el nefrólogo? El nefrólogo, jóvenes, es el experto, médico experto con respecto a el estudio de enfermedad de los riñones. Hidronefrosis, hidronefrosis. Hay que darle significado. Hidro significa agua, agua o líquido. Nefro, riñón. Osis, enfermedad. Entonces, ¿qué es, profesor? La hidronefrosis es una enfermedad donde en el riñón se acumula agua. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Miren, este es un riñón normal, ¿ya? Y miren, ¿qué pasa? Supongamos si acá hubiera una obstrucción, un cálculo, una piedra o algo, un tumor de repente que comprima y se obstruye este tubito que se llama el uréter, ¿ya? La orina sale todos los días, a cada rato, cada minuto sale y ya no puede pasar. Entonces esto se va a hinchar, se va a acumular de orina, ¿ves o no? Profesor, ¿cómo se llama esto que tiene forma de una copa? Cáliz. Cáliz es copa. Uréter. Cáliz, uréter.
Entonces la orina se empieza a acumular, se empieza a hinchar, a dilatar. Dilatar es hinchar o agrandar, ¿ves o no? La pelvis renal se ha distendido. La nueva orina ya no puede seguir expulsándose. Las toxinas regresan a la sangre. Esta es una condición muy grave, ¿eh? Se llama hidronefrosis. Se acumuló agua en el riñón. Esta agua inclusive suele también pasar y comprimir esta zona del riñón. Pero específicamente no es agua, es orina. Ajá, ahí está, es orina. Pero le llaman hidro. ¿Tú sabes que eso es orina? Entonces, hidronefrosis es el acúmulo de orina en la pelvis renal por una obstrucción en su pasaje que compromete la función renal y te lleva a condiciones muy graves. Hidronefrosis, no se olvide. Nefro, riñón. No olvidar, nefro, muchachos, riñón. Profesor, ¿qué significa este étimo nefrolitiasis? Nefrolitiasis, me suena conocido. Claro, muchachos, nefro, riñón, lito. Facilito, lito, ¿qué es lito? Lito es piedra. ¿Qué cosa será nefrolitiasis? Piedras en los riñones o cálculos en los riñones, ¿ves o no? Por consumir muchas gaseosas, por no tomar mucha agua, se forman piedras en los riñones. Y la nefrolitiasis puede obstruir los uréteres. Y al obstruir puede originar que la orina se acumule y como consecuencia termina con una hidronefrosis. Y la hidronefrosis te origina anuria, la ausencia de orina. Y eso conlleva a la muerte. Ya no se olviden, entonces se aplica étimos por todos lados. De repente he escuchado hablar sobre esta sustancia química, la famosa epinefrina. Hay ampollita. No estoy hablando de fármacos, porque fármacos hay un montón. La epinefrina, muchachos, es una hormona que se produce de manera normal en nuestro organismo. Cuando tú estás en estrés, cuando estás haciendo ejercicio, cuando corres, ahí liberas epinefrina. Profesor, como que sí lo he escuchado, ¿ah? Sinónimo de epinefrina, también se le llaman, jóvenes, adrenalina. Ah, ya, ahora sí entiendo, ¿no? ¿Por qué se le puso epinefrina? Recordemos, epi significa encima. Epi, nefro, riñón, ina, terminación de muchas sustancias químicas como aspirina, catecolamina. Bueno, ina termina muchas sustancias químicas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la epinefrina? Es una sustancia química que se fabrica encima del riñón. Así de simple. O sea, si este es tu riñón, mira, ese es tu riñón, hay algo encima del riñón. Algo que tiene forma de un gorrito, mira, de un gorrito. Acá, encima del riñón, se forma la epinefrina. Profesor, ¿cómo se llama esa glándula? Por algo se llama así, miren, glándula suprarrenal, que se ubica, encima del riñón. Acá, en esta glándula, se produce la epinefrina. ¿Y por qué se le llama también adrenalina? Ad significa pegado a. Reno, riñón. Ad significa junto, pegado o adherido. Se llama entonces adrenalina porque está pegado al riñón, junto al riñón. Ya, entonces, ¿qué hace esa hormona? Es una hormona que con un tiempo de muy corto acelera el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, el latido cardíaco, respira más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, continuamos, muchachos. Nemat. Nemat. Nemat significa algo delgadito como un hilo, pero como un tubito delgado, ¿eh? Como un cablecito delgado. Así como este cablecito. Esto, muchachos, es nema. Es redondito, es como un tubito delgado. Así es nema. Nema con N, nema. Filamento, hilo. Y de ahí vienen algunos nombres derivados. Por ejemplo, miren. A diferencia de los gusanos planos, hay gusanos planos como la hoja, como una serpentina. Esos son los platelmintos, gusanos planos. Pero hay gusanitos que no son planos, son redonditos, o son como hilo, pero así redondeados, de forma de tubito. Se llaman como, profesor, los nematelmintos. Tú sabes muy bien que el minto es gusano, ¿no? Mejor lo noto acá, parece que te hayas olvidado. El minto, profesor, pero el minto no era con H. Sí, cierto, pero recuerden que a veces se pierden algunas letras en la formación de los étimos. El minto, muchacho, es gusano. Entonces, un nematelminto. Un gusano en forma de un hilo, de un filamento, ¿ves o no? Por ejemplo, los oxuros. Son gusanitos chiquititos que originan escozor en el potito, ¿no? Los oxuros. Los ascaris son gusanitos redonditos, alarguitos, blanquitos, que miden 20 centímetros, que también producen problema digestivo. Las filarias, que son también larguitas. Esos son, muchachos, nematelmintos. Trichinella spiralis, que produce la triquina, también se llaman nematelmintos. Bien, le presento a este insecto, es un díptero, tiene 2 alas díptero, y los
biólogos, zoólogos le pusieron este nombre interesante, nematócero. Pertenece al grupo de los nematóceros. Profesor, ya mi cabeza entró a cortocircuito. ¿Qué significa nematócero? Nematócero. Pues bien, nema significa, tú sabes muy bien, fibra, filamento, ¿no? Némato, inclusive, ¿no? Cero. Profesor, ¿y esto dónde viene? Esto, muchachos, viene de queros, así, queros, que significa cuerno. Ya, muchachos, queros significa cuerno. Te cuento la historia entonces. Los cuernos de los animales, que son duros, ¿eh? Cuernos de diferente tipo, el rinoceronte, el antílope, el venado, ¿ya? Los búfalos tienen cuernos, ¿no? Cuernos. Queros es cuerno. Fueron analizados los cuernos y los bioquímicos se dieron cuenta que la proteína que le da la dureza a esos cuernos y la proteína que forma los cuernos es una, que se repite en todas. Y por eso le pusieron queratina, de queros. Entonces, queratina etimológicamente significa la proteína de los cuernos. Queratina, proteína de los cuernos, no se olviden. Queros o ceros. Entonces, queros es cuerno. Regresamos acá. Entonces, ¿qué significa nematocero? Un animal que tiene cuernos como filamentos, cuernos largos y delgados. Pero en invertebrados, algo reemplaza los cuernos. ¿Cuál es su equivalente a cuernos? Antena. ¿Ya? Para los invertebrados, el equivalente a cuerno es antenas. ¿Ven, muchachos? Entonces acá estas antenas delgaditas como unos hilos, unos filamentos, unas hebras. Entonces, no crean ustedes que todos los animales tienen ese tipo de antenas. Otros tienen antenas chiquitas. Otros tienen antenas gruesas. Cuando las antenas son delgadas, finas y larguitas, se habla de los dípteros nematóceros. ¿Ya? Nematóceros. ¿Ya? No olvidar entonces, jóvenes, no olvidar estos étimos. Miren, se descubrió una bacteria que no es como las que uno acostumbra a ver, ¿no? Como unos cocos, unos bacilos. No, miren, una bacteria alargada como un hilo, ¿ves o no? Alargada como un hilo. Profesor, ¿esa bacteria? Sí, muchachos, eso es una bacteria. ¿En serio? Sí, es una bacteria. Pero parece un filamento, sí, parece un hilo, sí. ¿Qué nombre le pusieron, jóvenes? Treponema. Treponema. Trepo, que también viene de tropos, tiene origen común a tropos. ¿Qué significa, profesor? Trepo, tropos, giro, como en la troposfera. Giro. Nema, filamento. Hilo. ¿Es un hilo, ves o no? Que da giros. Ese es el treponema. El treponema más famoso. SP significa cualquier especie, porque es el género treponema y hay muchas especies. La especie más conocida es Treponema pallidum. Se escribe pallidum con doble L. Treponema pallidum, que causa la sífilis. Es una infección de transmisión sexual. La sífilis. Lues, donde a la persona le salen unas llagas, unas grietas en los genitales, que no duelen, pero sí avanzan si no recibe tratamiento. Bien, continuamos ahora con el étimo 10. Neo, este es facilito, neo. Lo acabamos de ver hace rato en neonato. Neo es nuevo, muchachos, nuevo reciente. Es neo, nuevo reciente. Y ahí vienen muchos ejemplos, por decir, a ver. Bueno, acá dice neofobia, fobia a lo nuevo, a lo reciente, ¿no? Hay personas que se resisten a la tecnología, a la modernidad, ¿no? Profesor, por ejemplo, ¿qué es el neoliberalismo? Es una corriente posterior o nueva, digamos, renovada del liberalismo que surge después de la Primera Guerra Mundial, donde limita al Estado a inmiscuirse en temas económicos y temas jurídicos. Y tiene ahí sus variantes, ¿no? Entonces, neo significa nuevo, el nuevo liberalismo. Profesor, ¿qué es el neolítico? El lito es piedra, ¿no? Es la etapa posterior al paleolítico de la piedra antigua, ¿no? Entonces, en esta etapa nueva de la piedra, ya el hombre primitivo lo tallaba de una forma más perfecta, hacía herramientas más sofisticadas. En la etapa de la piedra pulida y de los mejores armamentos. Neo, nuevo, lito, piedra, la etapa de la nueva piedra. Profesor, yo he escuchado por ahí acerca de la neoplasia, que son malas, que son cánceres. ¿Qué significa, muchachos, neoplasia? Alguna vez tú de repente vas a leer por ahí en los libros este étimo, neoplasia. Neo es nuevo, muy bien. Plasia, plasia, me suena, profesor, plasia. No confunda plasia con plastía. Plasia, muchachos, es formación, igual que poiesis, formación, plasia.
Por ejemplo, aplasia es cuando no se formó algo. Aplasia. Anemia aplásica, cuando los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, o sea, no se formaron nada en la médula ósea roja. Plasia, muchachos, es formación. Nueva formación. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Miren, ese es un tejido normal. ¿Ven o no? Un tejido normal. Pero apareció nuevas células, una nueva formación de células que no estaban antes y aparecen, digamos, de forma rápida. A esta nueva formación de células se le llama neoplasia. Que si ese grupo de células es un grupo de células muy agresivas que invaden lo demás, no respetan los límites y tiene forma irregular, se denomina carcinoma o cáncer. O simplemente ese grupo de células está, digamos, aislada, no invade los demás tejidos, es un quiste o una tumoración. Entonces, algunas neoplasias son malignas, por decirlo así, porque se transforman en cánceres. Entonces, conclusión, muchachos, una neoplasia es una formación nueva en un tejido. Profesor, yo he escuchado esta palabrita neófito. Neo nuevo, muy bien. Neo nuevo, voy a escribirlo acá para que quede bien claro, neo. ¿Y qué es, profesor? Fito, me suena fito. Neo es nuevo. Fito, conocido, ¿eh? Fitología, ¿qué estudia? Las plantas. Fito, muchachos, ¿qué cosa es? Planta. La planta, muchachos, es un vegetal inmóvil. Planta, ¿no? Es la planta, ¿no? Profesor, entonces, un neófito significará una nueva planta. Bueno, vamos por partes. Si vamos a la etimología, neófito significará una nueva planta. Pero ahora vamos dándole forma. Porque tiene otro significado de acuerdo al contexto en sí, pero vamos dándole forma. Miren, neófitos, si lo aplicamos a las personas, será un individuo, una persona recién plantado. Vamos a darle forma, ¿ya? Esto significa, muchachos, alguien recién plantado. Aún así, la etimología sugiere, pero aún no te da la definición un poco más precisa, ¿no? Recién plantado. Alguien que recién se ha plantado en algo, en una doctrina, en una religión. Mejor dicho, neófito es alguien que recién está, digamos, enterándose de lo que trata el lugar, la doctrina donde pertenece. En otras palabras, un calichín, uno que recién está iniciando, ¿no? Uno que recién se está empapando, a ver qué pasa acá. Entonces, recién está plantado, porque hay otros que están, como dice, ¿no? Dice ahí, por ahí la gente, ¿no? Bien plantado. El bien plantado significa, pues, que está con experiencia, ¿no? El bien plantado es que está con experiencia. Alguien recién plantado, inexperto, en otras palabras, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, jóvenes, esta palabrita seguro la han escuchado por ahí muchas veces. La etimología nos ayuda un poco a recordarlo. Nos ayuda un poco a tratar de descifrar qué significa a través de las raíces grecolatinas. Bien, continuamos entonces, seguimos con neo. A nadie acabó neo. Vamos al siguiente. Neumo, ya sea con N o ya sea con P. Neumo con N o con P, neumo. ¿Qué significa? Pulmones. Pero no solamente significa pulmones. Miren, acá le he agregado esto. Significa también aire. Neumo no solamente significa pulmones, sino aire. Hay que darle forma de acuerdo al contexto. Neumólogo no va a ser el experto en el aire. Es el médico experto en los pulmones. Neumólogo. Profesor, ¿qué es una neumonía? Neumonía, mira, acá es algo interesante. Neumonía es una inflamación de los pulmones. No tiene un sufijo específico, ¿eh? Pero neumonía se define como inflamación. Cuando los pulmones están sanos, normales, estos son los alvéolos pulmonares, el aire entra y sale sin problemas. Pero cuando los pulmones están inflamados, se llena de pus o de moco que impide la respiración y la persona puede morir por insuficiencia respiratoria. Entonces, mucho cuidado. Miren, acá el mensaje es el siguiente. No toda inflamación termina en itis. El famoso sufijo itis, inflamación. No toda inflamación termina en itis. La neumonía, o si gusta llámale neumonitis, aunque no se usa mucho ese término, la neumonía es una inflamación de los pulmones por virus, por bacterias, por hongos o por sustancias químicas. Hay, por ejemplo, personas que ingieren querosene y se inflaman los pulmones, una neumonía química. Ya, muchachos, eso es neumonía. Profesor, sigamos. ¿Qué significa neumotórax? Neumotórax. Neumo, muchachos, es aire. La neumo es aire, muy bien, aire. Y tórax, ¿se dan cuenta? Acá neumo significa aire, no significa pulmón, si no diría pulmón en el tórax, no es así. Neumo significa aire
y tórax significa, muchachos, pulmón. O perdón, tórax significa acá cavidad, ya sabes que es una cavidad. Cavidad torácica, ¿no? Entonces, neumotórax significa aire en el tórax. Esta es la cavidad llamada tórax. Pero profesor, un momento, que el tórax tiene aire. Mucho cuidado, no es así. Mira, cuando tú respiras, el aire entra a tus pulmones. Acá está el aire, en tus pulmones. Tus pulmones se insuflan, se llenan y luego regresan el aire a la atmósfera. El tórax es esto, es la cavidad, el continente. Ese es el tórax, ¿ya? Acá no hay aire, muchachos. Afuera acá no hay aire. Cero aire acá alrededor. El aire solo está en los pulmones que entra y sale, entra y sale. Neumotórax quiere decir que hay aire en el tórax. O sea, aire acá afuera. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, una persona recibió un cuchillazo acá en el tórax. ¿Qué crees que pasa cuando una persona recibe una puñalada en el tórax? Si recibes una puñalada en el tórax, entonces automáticamente el aire va a entrar, porque el tórax tiene una presión que va a jalar negativa, succiona aire. Y el aire entra, ¿a dónde entra el aire? ¿Al pulmón? No, el aire entra a la cavidad torácica, el aire rodea al pulmón. Y como entra el aire a presión, miren, comprime al pulmón. ¿Ves este pulmón más chiquito que ese? ¿Te has dado cuenta o no? Y el pulmón está como un globo desinflado y ya no puede respirar. Te falta el aire. Eso se llama neumotórax. La presencia de aire en la cavidad torácica. Neumotórax. Entonces hay que saber, si ustedes se dan cuenta, hay que saber interpretar. Hay que saber, muchachos, interpretar. Bien, continuamos. La neumonía es causada por diferentes agentes. El más frecuente que causa neumonía es una bacteria. Muchachos, es una bacteria. Profesor, ¿cómo se llama la bacteria? Se llama el neumococo. Coco es una bacteria, si ustedes recuerdan, esférica, que causa neumonía. Bacteria esférica que causa neumonía. El neumococo tiene un nombre particular, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Es la bacteria que causa neumonía. Y de ahí también se deriva la palabra neumático. ¿Por qué se le llama neumático? Porque es, digamos, una estructura llena de aire. Neuma o neumo es aire. De ahí viene neumático y términos derivados. Bien, continuamos. Nesoy o ínsula. Esta ínsula ya la hemos visto, ya muchachos. Ya la hemos visto ínsula. Ínsula es isla, ¿no? Isla. Nesoy también es isla. Nesoy como ínsula representan a isla. En el Océano Pacífico, cerca a Australia, existe un grupo de islas que lo bautizaron como la Polinesia. Profesor, ¿qué es la Polinesia? ¿Es una policía que no quiere dejarse coimear y es necia? No, muchachos, cuidado, eso no significa Polinesia. Poli significa varios o varias. Necia, islas, con S. Necia con islas. Necia con S es islas. Polinesia significa varias islas. La Polinesia fue justamente bautizada con ese nombre porque es un lugar que agrupa a muchas islas. Polinesia. ¿Ya? Y también existe, muchachos, la Micronesia. Micronesia es un lugar de pequeñas islas. Islas pequeñitas, miren, islas pequeñitas. La agrupación de pequeñas islas se denomina Micronesia. Micronesia. Y también existe un lugar llamado Dodecaneso. Dodecaneso. Profesor, ¿qué es esa palabra? No entiendo. Dodeca, a ver, un poco de geometría. Esto se ve en la matemática. El dodecaedro, dodecágono. Profesor, hágame recordar que significa dodeca. 12, muchachos. No se olviden. Dodeca es 12. Dodecaneso. Neso es isla. Lo pongo acá para que igual sigan reforzando esta palabrita. Isla. ¿Qué es, profesor? ¿Qué significa entonces dodecaneso? ¿Ven acá o no? Un lugar que agrupa a 12 islas. Lugar que agrupa a 12 islas. Es un archipiélago. Profesor, ¿qué es un archipiélago? ¿Murciélago? ¿Es amigo del murciélago? No. Archipiélago es un conjunto de islas. Bien, entonces es un tipo de archipiélago que agrupa a 12 islas. No olvidar, muchachos, no se me olviden. No se me olviden. Bien, continuamos, que hay muchas palabras interesantes. Neuro, este facilito, ¿eh? Neuro. Neuro es nervio, o también se toma como sistema nervioso, ¿ya? Nervio o sistema nervioso. Vamos a ver, neurona es la célula representativa del tejido nervioso. Neurólogo, el experto en
el sistema nervioso, ¿no? Médico experto en tratar enfermedades del sistema nervioso. Neuralgia, algia, dolor de nervio. Profesor, ¿el nervio puede doler? Sí, muchachos. El nervio es el que capta el dolor, pero también puede haber dolor al nervio. Eso se llama neuralgia. La neuralgia más dolorosa es la neuralgia del nervio trigémino. El nervio trigémino se llama así, acá lo anoto ya. El nervio trigémino es el nervio más sensible del cuerpo humano. El nervio trigémino es el nervio que recoge la sensibilidad de la cara. No existe otro nervio que sea más doloroso que el trigémino. Hay 12 pares craneales y hay muchos nervios raquídeos, pero este es el más bravo de los bravos. El dolor más insoportable que pueda haber existido en el ser humano es la neuralgia del trigémino. Es tan doloroso que dicen que las personas se mutilan los dedos para no sentir dolor. Hay personas que se suicidan, prefieren morir antes que soportar ese dolor. ¿Cómo se llama, profesor? Investiguen. La neuralgia del trigémino. Es el dolor tope, el dolor top de los dolores en el cuerpo, en el humano. Nada que el dolor del parto, el dolor en los testículos, nada que ver. Estos son dolorcillos minúsculos. Este es el dolor bravo. Neuralgia del trigémino. Algia, dolor de un nervio. Por ejemplo, algunos de ustedes han sufrido alguna vez un dolor de muela. Ya, el nervio trigémino tiene una rama justamente encargada de percibir el dolor en los dientes. Ese es un tipo de neuralgia del trigémino. Profesor, ¿qué es la neuropatía? Facilito, ¿eh? Neuro, sistema nervioso. Patía, patos, enfermedad. La neuropatía, jóvenes, es una enfermedad de los nervios. La persona empieza con hincadas, le hincan. O también quemazón de las plantas de los pies o hincadas. Se produce por unas hernias acá a nivel de la columna que comprimen los nervios y la persona empieza con las plantas que les queman, no pueden caminar, luego pueden imposibilitar la locomoción. Neuropatía. Muy bien, muchachos, continuamos. ¿Se han escuchado seguro sobre los neurotransmisores? Seguro, ¿no? En el sistema nervioso hay unas moléculas que se encargan de transmitir. A ver, les aclaro esto, miren. Esto es una neurona, ¿ya? Esta es una neurona. Voy a ponerle neurona 1 y esta es otra. Voy a ponerle neurona 2. Neurona 2. Muy bien. Esta neurona 1, miren, transmite electricidad acá en su membrana. Electricidad. Conduce electricidad. Cuando la electricidad viaja en una célula, eso se llama, muchachos, conducción. Conducción. Cuando viaja dentro de una célula. Pero cuando la electricidad brinca a otra célula, eso se llama transmisión. Ahora voy a repetir. Cuando la electricidad viaja solamente en una célula, así, eso se llama conducción. Pero cuando brinca de una célula a otra, acá hay otra, por ejemplo, brinca acá, eso se llama transmisión. Transmisión. Entonces, justo en este lugar de la transmisión existe una zona que se llama la sinapsis. Sinapsis, la unión de dos neuronas, sinapsis. Y acá, en esta sinapsis se liberan sustancias químicas que van a, dime tú, conducir o transmitir. Transmitir, conducir, no, transmitir. En el sistema nervioso. Por eso le ponen neurotransmisores. Neurotransmisores, porque hay sustancias químicas que no actúan acá, sino se liberan en el espacio. Y existen neuromoduladores y existen neurohormonas que no están necesariamente acá en las sinapsis. Profesor, ¿qué es la neurosis? Osis significa enfermedad. Neurosis, enfermedad del sistema nervioso, que puede ser una enfermedad emocional, una enfermedad motora, una enfermedad sensitiva. No hay, digamos, algo en particular. No tiene una definición exacta, sino que agrupa a un conjunto de enfermedades del sistema nervioso, neurosis. Bien, continuamos. Nicto o nocta. Nicto o nocta, noche. Nicto o nocta, noche. De ahí viene nictofobia, fobia de la noche. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es, profesor, noctámbulo? Recuerden, jóvenes, que ambulante, ambulancia, significa andar. Andar. Profesor, ¿qué es un noctámbulo? Aquel que anda en las noches, o aquel que hace sus actividades de preferencia en las noches. No solo seres humanos, animales noctámbulos, el búho. Hay serpientes noctámbulas que cazan de noche. Eso es ser noctámbulo. No significa andar desde el punto de vista de caminar, sino el de hacer las actividades en la noche. Noctámbulo.
Profesor, ¿qué significa nictalopía? Mira, compara ambas imágenes. En esta imagen se ve el carro, se ve la pista, se ve algunas casas por ahí, los árboles. En la otra, a la justa, se ve alguito. ¿Ves o no? Acá ves una persona que ve normal a baja luminosidad. En la noche ve normal y allá esa persona en la noche casi no ve nada. Esta persona de acá prácticamente ciega en la noche. ¿Ya? Casi no ve nada. Profesor, ¿cómo le pusieron a ese fenómeno? Vamos a ver acá. Nicta significa noche. Opía, acuérdense de microscopía, telescopía. Observar. Observar. Bien, miren. ¿Qué significa entonces, profesor, nictalopía? Y yo acá, miren, aprovechamos a hablar de un origen curioso de esta palabrita. Vamos a hacer acá mejor un pequeño esquemito, un pequeño resumen, miren. Si ustedes observan, muchachos, nictalopía o pía como microscopía, dijimos como telescopía, significa ver de noche. O sea, nictalopía va a significar, ojo, o se designa a una persona que ve bien de noche. A ver, nictalopía significa, bueno, hay que hablar desde el punto de vista genérico, significa en todo caso observar, así ya, observar bien de noche. ¿Y por qué significa, por qué le ponen eso? Para diferenciarlo, es que la persona no ve bien de día. Nictalopía significa observar bien de noche. Esto, según la historia etimológica, fue descrito en diferentes diccionarios. En especial, el médico Plinio fue el que reforzó la idea del significado de nictalopía. ¿Qué pasó después? Miren, años después, nictalopía, algunos dicen por error, otros dicen porque la gente empezó a confundir. No se sabe en sí la causa exacta, pero años después, estos señores, Aristóteles y Claudio Galeno, ellos cambiaron el término nictalopía. Cambiaron. Y ellos llamaban nictalopía a la condición donde la persona no observa bien de noche. Ojo acá, mucho cuidadito acá mucho cuidadito, miren. Entonces, Galeno y Aristóteles modificaron, no se sabe si de forma, digamos, de forma deliberada o de forma involuntaria, modificaron, y nictalopía, ellos ya lo enseñaban o lo narraban en sus escritos como una condición donde no se observa bien de noche. En otras palabras, ceguera nocturna. Y esa es la palabra y su significado que ha permanecido hasta la actualidad. Y en la medicina, déjenme decirle que nictalopía significa ceguera nocturna, pero por etimología significa al contrario, observar bien de noche, pero en la medicina significa ceguera nocturna, pero en la etimología significa lo contrario. Entonces vemos acá que acá no hay tanto una evolución, sino una confusión de pasar de nictalopía, que significa observar bien de noche, a pasar a significar ceguera nocturna. ¿Qué dice la Real Academia Española? Busquen ustedes en la página de la RAE. ¿Saben qué le dice? Algo curioso. Si ustedes buscan nictalopía, ¿saben qué le dice? Dos significados. Visión normal y buena de noche. Y significado 2, ceguera nocturna. O sea, la Real Academia Española le da significados totalmente opuestos. Es algo muy curioso. Son pocas las palabras que en el diccionario significan lo opuesto al mismo tiempo. Son poquísimas. Bueno, hay esta confusión, pero sin embargo, déjenme decirles, muchachos, que existe otro nombre que puede complementar y refuerza esta palabra para, digamos, evitar ambigüedades. ¿Cuál es, profesor, esa palabra? Hemeralopía. Hemeralopía. Profesor, hemeralopía me suena. Lo estudié con la letra H. Claro, ¿recuerdan? Hemeroteca. Lugar donde se guardaban diarios y revistas. Hemero, muchachos, significa día. Hemeralopía significa observar bien de día. De día ves bien, de noche ves mal. Ceguera nocturna,
otro sinónimo sería hemeralopía. Significa de día ves bien, de noche ves mal. Hemeralopía. Ya, entonces ahí como para que tengan un poquito más de información acerca de este étimo. Continuamos, muchachos. Nihil significa nada. El nihilismo es una corriente filosófica que niega el conocimiento, niega la existencia de las cosas. Y el nihilista es aquel que obviamente está de acuerdo con esa corriente filosófica. Nio, ya lo hemos revisado inclusive con la letra M, murino, muso, ratón, rata. Nio, niofobia, por ejemplo, o musofobia, significa miedo a los ratones. Niofobia o musofobia, más se usa musofobia. Niofobia no se usa mucho, pero también es bueno recordarlo, ¿no? Miedo a los ratones. Recuerden que lo demás, murciélago, múridos, musofobia, lo hemos estudiado en la sesión anterior con la letra N, con la letra M, perdón. Con la letra M hemos estudiado la sesión anterior. Ahora estamos con la letra N de niofobia o musofobia, que es lo mismo. Nocivus o nocere significa daño. Recuerden, muchachos, que hay un étimo más antiguo que es el noxa. Noxa significa daño, que es más antiguo que estos dos. Noxa, daño. Por eso que nocivo significa algo dañino. Nocividad, algo que causa daño. ¿Y qué, profesor, qué significa entonces inocuo? Inocuo. I o in significa negación. No. Inocuo significa, nocuo viene de noxa, daño. Noxa es el étimo más antiguo, decía, ¿no? Nocere o nocivus. Noxa, nocere o nocivus. Inocuo es algo que no causa daño. Por ejemplo, las frutas, la legumbre y la verdura que son tratados con ingeniería genética son inocuas, no causan daño. Hay una controversia al respecto. Uno dice que no causan daño, no, son inocuos. Otros dicen que sí, porque tienen ADN modificado. No se sabe la verdad. Entonces, inocuo significa algo que no causa daño. Profesor, ¿qué significa pernicioso? Ajá, pernicioso. Vamos a ver. ¿Recuerdan per? ¿Qué significa per? A ver, revisen, desempolven las neuronas. Nicioso, daño. Causa daño. Daño. Nocivo, dañino. A ver, les hago recordar. Pernoctar. ¿Qué significa? Pasar toda la noche. Percutáneo, que atraviesa toda la piel. Entonces, muchachos, significa algo por completo. Por completo. Entonces, ¿qué significa pernicioso? Algo que causa daño por completo. Fumar es un hábito muy, pero muy pernicioso. Porque por donde lo veas te causa daño por completo. No hay ningún beneficio de fumar. Por cualquier lado, cáncer, te causa fibrosis pulmonar. Si superas un montón de enfermedades. Es totalmente pernicioso el hábito de fumar. Per significa por completo, dañino por completo. O sea, para remarcar algo en su totalidad. En medicina se maneja, muchachos, una frase muy famosa que tiene que ver con este étimo. Primum non nocere. Primum non nocere. ¿Qué significa? Primero, no hacer daño. Nocere es daño. Ante un paciente, si no sabes nada, mejor no le recetes, no lo toques. Preferible no hacer daño a tratar de cometer algunos comportamientos excesivos. Primum non nocere. 18. Noctis. Noctis, muchachos, significa noche. Ya lo hemos tratado hace rato, ¿no? Noctámbulo, nocturno, relativo a la noche, ¿no? Miren, muchachos, existe un protista, es un alga en especial, un alga unicelular, que emite luz en las noches. Emite luz verde azulada, porque tiene unas proteínas como la luciérnaga que resplandece. Esa propiedad, no se olviden, se llama bioluminescencia. Es un alga. Es un alga un alga de fuego. Pirrofita. Es un tipo de alga que emite una luz muy interesante. Miren, este es el mar lleno de luces como si fueran pequeñas luces de Navidad. ¿Saben qué nombre le pusieron? Le pusieron Noctiluca. Viene de noche, ¿ves o no? Noctiluca escintillanis, o más conocido como chispa de mar. Vamos con el 19. Nomen, o también onoma. Cuando pasemos a la letra O, que viene después de la N, veremos onoma. Nomen, nombre. Nomen, nombre. Nomen, nombre, no se olviden. Nómina, conjunto de nombres. Ya van a pagar la nómina, significa van a pagar todos los nombres de las personas que están ahí, ¿no? Nómina. Nomenclatura. También el conjunto de nombres de una ciencia, por ejemplo, quiero nombrar los ácidos, quiero nombrar los términos de un conjunto de palabras. Nomenclatura. Profesor, ¿qué significa homónimo?
Homo igual, nomos, nombre. Igual, nombre. La sierra. Se escriben con igual nombre, pero tienen diferentes significados. Estos son cerritos cordillera, estos serrucho o, qué sé yo, aparato en carpintería, ¿no? Instrumento de carpintería. Homo, igual. Nomos, nombre. O nomen también, ¿no? Parónimos. Para. ¿Se acuerdan? Para significa al lado de. O también similar a. Tiene similar o semejante nombre. Abeja y oveja. Su nombre no es igual. No son homo. Son paro. Al lado de o similar a. Vamos al siguiente, a ver. Nomenclatura. Nomen es nombre. Nombre, muchachos, nombre. Clatura viene del étimo calare. Calare, que significa nombrar. Nombrar. Parece como una redundancia acá, ¿no? Llamar. Llamar. Llamar por su nombre, mejor así, ¿no? Llamar por su nombre. Nomenclatura significa llamar por su nombre. Acá tenemos, miren, la nomenclatura de los bronquios, primarios, secundarios, terciarios. Bronquio lobar, B1, B2, B6. O sea, esta es la nomenclatura. Que no solamente es en bronquios, es nomenclatura en química, en física, etcétera, ¿no? Nomen, nombre, clatura viene de calar, que significa llamar o nombrar. Llamar por su nombre, en otras palabras, ¿no? Bien, vamos a agregar un étimo adicional a esta revisión. Nomia, nomia. ¿Ya? Nomia, no confundir nomia, no confundirse nomia con, a ver, nomen. Este es nomia, ¿ya? ¿Qué significa? Reglas, normas, leyes. Reglas, normas, leyes. Por ejemplo, la taxonomía viene de taxis, que significa, taxis significa orden, orden. La taxonomía son las reglas, normas que ordenan, en este caso, los seres vivos. Pero también puede haber taxonomía para ordenar palabras. Por ejemplo, la taxonomía divide a los animales en vertebrados, invertebrados, cordados, artrópodos, nidarios, ctenóforos. O sea, todo eso lo hace la taxonomía. A través de leyes, normas, reglas, ordena a los seres vivos. Esa es la taxonomía. No se olviden. Nomos es reglas, normas. La economía, nomos, también son reglas, normas. Eco viene de oikos. Oikos, que significa casa, hogar, morada. Casa o morada. Profesor, ¿qué estudia la economía? Las leyes, las normas que tienen que ver con la casa. Ya, un poquito más. Las normas que tienen que ver con la administración de la casa. Esa es etimología antigua. Ya en economía tú lo estudias con más detalle y con significado más semántico, ¿no? Mire, existe una palabrita nueva que se ha incorporado, ¿ya?, a raíz de la tecnología. Profesor, hágame recordar cómo se llaman las palabras nuevas que se incorporan en nuestro vocabulario. A ver, muchachos, eso se llaman neologismos. ¿Ya? Neologismos. Neo, nuevo. Lo acabamos de ver justamente hace rato, ¿no? Nuevo. Logos es estudio o tratado o palabra, discurso también. Nuevas palabras, neologismos. A ver, mucho cuidadito con este neologismo, ¿eh?, que no está en diccionarios muy antiguos. Nomofobia. Fobia significa rechazo, ¿no? Nomo. Nomo. Profesor, nomo. Hemos visto nomia, nomen. Nomo, ¿qué significa? Déjenme decirles, jóvenes, que nomo no viene de ningún étimo, ni griego, ni latín, ni otra raíz, ni otra lengua antigua. No se rompan el coco indagando de dónde viene nomo. Nomo simplemente es un acrónimo de no negación. Mofo viene del inglés móvil, phone, teléfono móvil o sinónimo celular. Mofo, no es mofar, burlar, no, mofo es la unión de móvil y phone. Móvil y phone. Sinónimo, mofo es celular. No negación. Pero acá, nomo, no mofo. ¿Qué significa todo eso? No mofo. No celular. No celular. Ya a ver. No mofo, en resumen, mofo es celular. Móvil, phone, celular. No negación. O sea, no mofo es no tener celular. A ver acá. No mofo, entonces
todo esto, muchachos, todo esto, nomofo es no tener celular. Voy a interpretarlo así, no tener celular. Nomofo es no tener celular, pero acá se repite, fobia es un miedo. Dime entonces, ¿qué significará todo? Acá se repite el fo para ambos, ¿ah? Es el miedo a olvidarte de tu celular. Nomofobia. ¿Aún te ha pasado o no? Estás de repente, entras al baño, vas a un supermercado, entras al baño y luego, mi celular, se te para el corazón, se te pones pálido. Todos están con el celular porque si dejan el celular, se mueren. Los amigos, el mensaje de ella o de él. Entonces, el miedo a la fobia a perder el celular, el miedo a la fobia a desconectarse del mundo virtual, que hoy día dicen que casi todos sufrimos el mal del siglo XXI, la nomofobia, el miedo a no tener el celular a la mano, el miedo a, digamos, no conectarse con el mundo virtual que está en el celular. O sea, en otras palabras, muchos son esclavos al celular. Yo les pregunto, ¿ustedes podrán vivir sin celular un día? Un día completo, una semana completa, un mes completo sin celular. Bueno, en nuestro caso, por motivo de trabajo, hay que estar coordinando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy demostrando en estos momentos que estamos grabando más de una hora y no veo el celular, ¿no? Yo no sufro de nomofobia, yo normalazo, ¿no? Ya más tarde me pondré al día de mi mensaje, ¿no? Pero muchos de ustedes sufren de nomofobia, o sea, el miedo a desconectarse del celular. Ya saben, entonces, muchachos, esta nueva palabrita es una palabra recientemente, digamos, incorporada en el léxico de la tecnología moderna, ¿no? Vamos a los últimos. No. No significa inteligencia, intelecto, espíritu, ¿no? La noología es la ciencia que estudia la parte intelectual, inteligencia. Y todas estas palabras son derivadas. Por ejemplo, noesis significa pensar, un pensamiento, pero pensamiento deliberado, no pensar así nada más por ejemplo, es un pensamiento elaborado, un pensamiento voluntario. Eso es noesis. Y todo lo relativo, por ejemplo, nous es pensamiento, noema es también relativo al pensamiento, ¿no? Y noso, esta pregunta es interesante, miren, noso, muy poco lo conocen, muy poco lo sabían, pero sin embargo les apuesto, voy a darles unos ejemplos que ustedes alguna vez en su vida lo han escuchado. Noso es igual que pato, muchachos, enfermedad. Noso o patos es enfermedad. ¿Qué es la nosología? La ciencia que estudia las enfermedades. Profesor, ¿y eso no es la patología? Claro, sinónimo. Patología. Sinónimo, patología. Ciencia que estudia las enfermedades. Patos es enfermedad. Y de ahí viene una palabra como nosocomio. Bueno, patógeno y patología lo veremos con más detalle con la letra P más adelante, ¿no? Pero son también palabras que se pueden usar dentro de este grupo, ¿no? Profesor, ¿qué es un nosocomio? A ver, nosocomio ya es el lugar donde atienden a los enfermos. Noso es enfermedad. Comio viene del vocablo como, que significa cuidar. Cuidar. Profesor, dígame entonces, ¿qué es un nosocomio? Un lugar donde se cuida a los enfermos. Lugar donde se cuida a los enfermos. Sinónimo relativo, hospital. ¿Ha escuchado o no? Dice, está internado en el nosocomio. ¿Ha escuchado alguna vez o no? Nosocomio viene de entonces noso, enfermedad, patología. Comio viene de como, con K, que significa cuidar. Lugar destinado a cuidar a los que padecen una enfermedad. Lugar destinado a cuidar a los enfermos. Sinónimo hospital. Nosocomio. Nosocomio. Y por ahí, muchachos, vas a también a escuchar esta palabrita zoonosis. Zoonosis. Este facilito, ¿eh? Zoo, profesor, ¿qué significa? Zoo es animal. Gnosis. Acabamos de ver hace rato. Gnosis. Enfermedad. Noso acá, ¿no? Enfermedad. Osis, condición. Ya tú sabes, osis es condición. ¿Qué es, profesor? Una zoonosis. Enfermedad animal. Mira la imagen. Deduce. Mira. Una zoonosis es una enfermedad que se transmite desde los animales. Voy a repetir. Una zoonosis es una enfermedad. Etimológicamente es una enfermedad de los animales. No es así, hay que darle forma. Mira. Es una enfermedad que se transmite desde los animales. ¿Hacia quién? Obviamente, hacia el ser humano. Ustedes saben que hay enfermedades que nos transmitimos entre humanos, nada más. Por ejemplo, una enfermedad entre humanos, el VIH-Sida, entre humanos nada más. Aunque por ahí la teoría del mono, que es una teoría, ¿no? Entre humanos. Pero hay enfermedades que se transmiten de animales, no humanos,
a humanos. Por ejemplo, la gripe porcina. Hay muchas epidemias que empiezan, por ejemplo, en las aves y pasa a los humanos. Una zoonosis muy conocida es la rabia. La rabia, por ejemplo, en el perro, gatos roedores, murciélagos rabiosos muerden al humano y lo contagian de rabia. Cualquier enfermedad que se transmita de animales a seres humanos se llama zoonosis. No se olviden, zoonosis. Osis es proceso, condición o enfermedad también inclusive, ¿no? Bien, muchachos, esto ha sido todo por la letra N y nos vemos en la siguiente revisión continuando con los étimos de forma ordenada.